Buenos días, ingeniero Villegas. Buenos días, compañeros en general. Bueno, hoy en mi grupo vamos a exponer el tema de la meteorización y intemperismo. Bueno, vamos a explicar una pequeña introducción del tema de que vamos a tratar el día de hoy en mi grupo. Bueno, una introducción, ¿no? Una pequeña introducción del tema de intemperismo o meteorización. Es la transformación de las rocas y de los minerales de la superficie de la Tierra o en escasa profundidad mediante los procesos esenciales, la desintegración, de que es un proceso físico-mecánico, y la descomposición, que es un proceso de alteración química. Muchas rocas y minerales se forman en profundidad dentro de la corteza terrestre, donde la temperatura y la presión son notablemente diferentes a las que se registran en la superficie. Así, los minerales formados en el interior de la corteza se encuentran en desequilibrio con respecto a las condiciones superficiales. La meteorización involucra entonces todos los procesos que tienden que tienden a poner de las rocas y a los minerales en equilibrio con los ambientales que se encuentran en o cerca de la superficie de la Tierra. La meteorización es lo primero de los procesos que opera que un ciclo sedimentario. Sus productos sólidos y iónicos son la fuente principal de los materiales que, como consecuencia de la erosión, transporte y depositación, precipitación, pasarán a formar parte de las rocas sedimentarias, tanto mecánicas como químicas. Los productos de la meteorización contribuyen también a la formación de los suelos, proveen los componentes cítricos, partículas de mineral, de los mismos muchas de las nutrientes asimiladas por las plantas. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a tocar el punto número 1, la meteorización o intemperismo. Es la alteración de los materiales rocosos expuestos al aire, a la humedad y al efecto de la materia orgánica. Puede ser intemperismo mecánico, desintegración químico o descomposición, pero ambos procesos, por regla general, interactúan. Las variaciones de humedad y temperatura inciden en ambas formas de meteorización toda vez que afectan la roca desde el punto de vista mecánico, y que el agua y el calor favorecen las reacciones químicas que alteran. Siguiendo con la exposición, vamos por el segundo punto, la meteorización y intemperismo, procesos externos. Bueno, estos procesos comprenden la meteorización, erosión, transporte y deposición. Para el transporte, la energía potencial que provee la gravedad se transforma en cinética. Otra fuente de energía es el sol, responsable del movimiento del aire y de formación de lluvias. El tiempo, en cualquier de sus formas, es el agente principal de la erosión. La lluvia barre la tierra suelta y penetra en las grietas de las rocas. El CO2 del aire reacciona con el agua lluvia formando el débil ácido carbónico, que ataca químicamente la roca, sometiéndola a una acción definitiva de largo plazo. Las fuerzas erosivas del viento, los glaciares, los ríos, las olas y las corrientes del mar son agentes esenciales destructores, pero pueden ejercer también un efecto constructivo. Las partículas roidas por los ríos terminan depositadas en deltas y marinas en formas extractos de fango y arena. Gracias. Buenos y seguimos con lo siguiente. Soy Stephanie Maldonado Silva y voy a hablar sobre la meteorización física y química. La meteorización física. Referente al modelo 2012 nos indica la meteorización física es causada por movimientos tectónicos, procesos de descarga como la erosión, el derritamiento, por masas de hielo u otros procesos geológicos. Además tienden a formarse grietas paralelas en las puntas debido a la erosión sobre la superficie. Eso es lo que habla en la página 44. El agua se acumula en las grietas de las rocas. Acá, como vemos, en las grietas de la roca, al helarse el agua aumenta su volumen, es decir, se abre más. Y ahí es donde producen las rocas fracturadas, abiertas más pero fracturadas. ¿Sí? La meteorización química.
La meteorización química, también Agudelo en el 2012 nos indica que son dos grandes procesos, los procesos que presentan disoluciones entre los cuales se encuentran la solución y la carbonatación, y los procesos que presentan alteración entre dos encontramos la oxidación, la hidratación, la hidrólisis, la disolución y la carbonatación. Factores del intemperismo físico y mecánico y del intemperismo químico. La insolación, la ingelivación o acciones de las heladas, la palpitación, la exfoliación, acciones de las raíces, crecimiento del cristalino, el intemperismo mecánico, la temperatura y la humedad, la composición del mineral original y la profundidad. Ese es del intemperismo físico y mecánico. Es lo que nos dice Vallejo en el 2014, la página 5 al 12. El intemperismo químico tiene tres: la oxidación, la carbonatación y la reducción. El suelo, principales ciencias del suelo. Para saber sobre eso tenemos que saber qué es el suelo. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas. Eso es lo que habla Horna en el 2018. Principales ciencias del suelo. Pedología, que según Espinosa 2012 nos dice que hay dos tipos de ciencias del suelo, que es la pedología, estudio del suelo desde el punto de vista de origen, con sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y desde el punto de vista de su clasificación. Así estudian el suelo de una forma científica pero sin aplicación alguna. En la efadología estudia el suelo desde el mismo punto de vista que la pedología, pero con fines productivos. Gracias. Bueno, seguimos con la exposición. Los factores principalmente en la formación de suelos, tipos de suelos, perfil de suelos, formación de suelos. Los factores principales de la formación de suelos tenemos dos. Está el clima y la temperatura. En el clima, según Génesis 2019 nos dice que el clima es posiblemente el factor que más influencia tiene sobre los demás factores formadores. Actúa sobre el material originado porque determina la naturaleza y la intensidad de la meteorización que ocurre en grandes áreas geográficas. En la temperatura, nos dice que Génesis tiene influencia sobre el contenido de la materia orgánica del suelo y tiene un rol muy importante en el balance entre el crecimiento de las plantas, el aporte de biomasa y la descomposición microbiana. La velocidad de la descomposición de la materia orgánica es mayormente controlada por la temperatura. Tipos de suelos. Según Anadon 2017, existen diversos tipos de suelos, cada uno fruto de procesos distintos de formación, fruto de la sedimentación, la deposición eólica, la meteorización y los residuos orgánicos pueden clasificarse de acuerdo a los distintos criterios que son. Bueno, existen 6 tipos de suelos. Por ejemplo, tenemos el suelo arenoso, el suelos calizos, suelos uníferos, suelos arcillosos, suelos pedregosos y suelos mixtos. Perfil de suelos. Existen 3 tipos de perfiles de suelos. Tenemos el horizontal A o eluvial, horizontal B o aluvial y el horizontal C. En el horizonte A o eluvial consiste de capas minerales de máxima acumulación de materia orgánica y de capas de las cuales se han perdido minerales arcillosos en el hierro y aluminio o ambos. Horizonte B o aluvial
Yace debajo de la A, consiste de material de interperenizado con una acumulación de arcilla, hierro o aluminio, o con una estructura más o menos en bloques primariza o ambas. Horizonte C. Es la capa de la matriz interpesada y no consolidada. Además, la letra D se usa para designar cualquier extracto debajo del suelo como roca viva, arenas o arcillas, que nos mantiene hidrofogéneo, pero el cual puede ejercer algunas influencias sobre el suelo superior. Todo esto nos dice Pérez en la página 69. Formación de suelos. Según Díaz 2015 nos dice que es el proceso simultáneo al del desenvolvimiento de una solución primaria. Comienza con procesos físicos de fragmentación relacionados con la meteorización de la riza inicial o roca madre. Esto se divide en tres. Tenemos la física o mecánica, química y biología. Física o mecánica nos dice que por fragmentación de la roca madre, por procesos físicos como las variaciones de la temperatura. La química, por reacciones químicas de los minerales iniciales, con el caso de feldespato de granito que se convierte en arcilla. Y tenemos la biología, por la transmisión de los restos de vegetales en las materias orgánicas descompuestas que origina en la capa de humus. Es el proceso que se le realiza a los organismos descomponedores. Por ejemplo, tenemos las bacterias y los hongos. 7. La clasificación de suelos según estudios edafológicos y pedagógicos. El color de suelos y suelos en el Perú. Tenemos la clasificación de suelos según el estudio edafológico. Buena para entender las propiedades de suelos, proporción en el factor especial para entender las distribuciones biográficas y recursos agrícolas. También tenemos de por sí, no ayudan a entender dónde se pueden encontrar un tipo de suelo dado. Clasificación de suelos según el estudio pedagógico. Bueno, para entender cómo se formó el suelo. Buena para entender dónde ocurrieron los diferentes suelos, al igual que se entender en suelos como factores en que se ocurra. De por sí, no ayudan necesariamente a entender de qué suelos son los mejores para una planta determinada o para cualquier otro propósito. Tenemos el color de suelos. Tenemos color rojo. Eso nos indica que presencia en Fe no hidratado, como también la presencia del dióxido de Mn se genera puede influir el material madre, arenisca rojiza, bajo condiciones de periódicos largos de meteorización, con un buen drenaje y aireación. También tenemos color blanquizo del suelo. Indica presencia de arena cuarcítica, caolónica, caliza, carbonato de magnesio, yeso y sales. También tenemos color amarillo del suelo. Indica presencia de Fe hidratado. Eso es variable, o sea, no siempre, pero también se puede generar en la mezcla de M.O más óxido de fierro más altas cantidades de harinas casi blanca. Tenemos color gris y azulado verdoso en el suelo. Indica condiciones de largos periodos de inundación bajo presencia de aireación en el suelo. También tenemos color pardo en el negro del suelo. Indica la presencia de la turba, mientras que el color negro manifiesta la presencia de los humus en el suelo bajo condiciones de zonas templadas. Suelos en el Perú. Según Ecológico 2019 nos dice que en el Perú es un país pobre en buenos suelos a pesar de la gran extensión de las 128.521.560 ha de país sido
solo hay del país solo 25.525 millones. Esto se basa a un 19.86% son actas de la agricultura y la ganadería. Es forma general de suelos del Perú. Se han clasificado en 7 regiones y suelos o regiones edóficas. En esto tenemos 7 regiones. Tenemos en el primero que es regiones yermosólica. También tenemos región litosólica, que es esta imagen. Que también tenemos región paramuslólica o andosólica. También tenemos región catanosólica, región litocambisólica, región acrisólica, región aerosólica o ondulada. Bueno, para culminar esta exposición, damos las conclusiones. La meteorización o intemperismo es la alteración de los materiales rocosos expuestos al aire o a la lluvia de muchos agentes climáticos. La meteorización contribuye también en la formación de los suelos. Proveen los componentes detriticos de los muchos y muchos de los situados, asimulados por las plantas. Las evidentes del interperismo pueden dar una simple vista a la composición de la roca o algunas características del arreglo molecular. Muchas gracias.